sentido. A pesar de que en Chile las cifras están bajando, en el mundo entero se está empezando a observar un alza de contagios. De eso queremos hablar justamente en este capítulo de Así Somos, más cuando desde la OMS o la OMS, la portavoz Margaret Harris dijo lo siguiente: definitivamente estamos en medio de la pandemia y que la pandemia está lejos de terminar, muy extraño y muy distinto a lo que al pulso de la calle de alguna forma, Juan Andrés Alfate. La gente piensa que ya la pandemia está retirada y estamos, parece que, en el ojo del huracán. Pareciera que son los temas universales los que aplastan a otros. O sea, indudablemente en términos mediáticos, la guerra de Rusia contra Ucrania hizo un poco al lado el tema de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, cuando hoy día reducido prácticamente una franja en los noticiarios, nos damos cuenta que los números están por sobre los 10.000 contagios y las muertes bordean igual las 100 personas por día. Vale decir, son números críticos que en otras circunstancias eso nos obligaría a estar todos en cuarentena, o por el mejor de los casos en fase 2, y sin embargo gozamos hoy día de más libertades que nunca. A ver, los números son lo siguiente. Este número es tanto válido para personas que cuestionan la pandemia como para aquellos, digamos, que la viven a partir de los datos científicos oficialistas. Por el momento han habido casi 500 millones de contagios y son aproximadamente 6 millones de las personas fallecidas a propósito de este virus. Cuando hoy, a propósito de Omicron, y donde varios lo han tenido, porque hay que decir que esta cepa, esta nueva versión, es asquerosamente contagiosa. Basta que una persona vaya a una reunión familiar y hay una posibilidad casi magnánima y absolutista de que todos terminen contagiados, producto de que una persona fue y no tuvo los resguardos debidos. Esto es así. Pero como en la experiencia personal, pareciera que esto ha sido reducido a 3 días de malestar promedio, y donde no es necesario ni siquiera tanto guardar cama, se le ha bajado el perfil. Pero esto es lo que queremos que entiendan todos de una vez por todas, es de que probablemente tú, que no estás escuchando, que te cuidas, que te alimentas bien, digamos, o de que ya has pasado por situaciones similares y no has tenido nada que lamentar con tu cuerpo, hay personas de las que conoces, por ejemplo, personas de la tercera edad, personas, digamos, que no están tan bien de salud, personas con obesidad mórbida, por ejemplo, de que en caso de que ellos sí sean contagiados, a diferencia de ti, que puedes que zafes tranquilamente y sea un simple resfriado, ellos sí se pueden morir. Entonces, ese es el punto de por qué esto sigue siendo un tema. Y digamos las cosas como son, lejos de irse, pareciera que el número mágico que hablamos la primera vez en el regreso de este programa es de que no nos saca ni Dios de que esto dura entre 4 y 5 años y no menos. Por tanto, vamos en la mitad. Así como decía Mike, lo que pasa es que, claro, uno ve que las medidas se empiezan a relajar. Hoy día quizás ya no está este punto de prensa en nuestro país todos los días. Entonces, la sensación, la comunicación de riesgo también baja. Y nosotros percibimos que esto obviamente va mejorando, pero no es así. Tenemos 10.000 contagios diarios, cosa que el año pasado, cuando habían 9.000, ya hablábamos de una cifra catastrófica, estábamos todos encerrados. Pero claro, la experta que tú mencionabas, Mike, yo creo que tiene mucha razón, porque si efectivamente las pandemias en promedio duran entre 4 y 5 años, estaríamos justamente en la mitad de este proceso. Súmale que entramos en otoño, comienza el frío y probablemente, digamos, aquí entramos en otro ejercicio, digamos, donde el escenario es un poquito peor, ¿o no? Claro, y si revisamos también la historia pasada, si nos vamos, no sé, 100 años atrás, los virus pandémicos también desaparecen de una manera, bueno, hace 100 años atrás un poco menos explicativa que ahora. Claro, sí. Pero lo que nos preocupa en este momento es este nuevo sublinaje que se ha denominado como Deltacron. Sublinaje, me gusta. Claro, que es esta recombinación de genes entre la variante Delta y Omicron, que es la que ha generado como estas alarmas que se han encendido. Veamos el siguiente titular que habla justamente de esto. Dice: casos de COVID-19 vuelven a subir en el mundo y OMS advierte que puede ser la punta del iceberg. O sea, muy en línea a lo que estábamos Partimos de cero, en realidad lo que está diciendo esto. Súper esperanzador ese titular, hay que decirlo. Oye, Dios mío. Son varias las visiones a nivel mundial que están surgiendo. De partida, la gran pregunta es: ¿por qué, si hay vacunación, a diferencia de lo que pasaba el 2020, hay sectores donde efectivamente hoy día se encuentran mucho más cifras mucho más altas? Ya lo vamos a hablar más adelante, pero por ejemplo en China, solo por darles un ejemplo, desde principios de este año, desde principios del 2022, China ha notificado más casos de transmisión interna
que en todo el 2021. Entonces, hay un montón de factores que se tienen que analizar. De partida, hoy día el encierro ya en gran parte del mundo, ¿cierto?, no es absoluto. Las medidas, se relajaron las medidas de protección, y eso hace que exista más circulación no solamente de este virus, también hay circulación de más virus, de hecho. El 2020 nosotros lo decíamos, nadie se enfermó prácticamente de otra cosa, de estos resfríos comunes, porque estábamos todos encerrados en esta especie de burbuja. Ahora existen circulación de otros virus. De hecho, en nuestro país recién esta semana comienza para las embarazadas, la tercera y cuarta edad, para los inmunodeprimidos, empieza el proceso de vacunación de la influenza, que también es importante de contener, porque ya todos los expertos dicen, no te va a dar influenza junto con COVID-19, ahí estaríamos hablando de algo un poquito más y que grave. Dicen que la influenza llegó antes que otros años, además. Y que de hecho se espera, claro, sí, que el pic de hecho sea mucho antes, que es algo que está pasando como año a año, se adelanta salvo los años de la pandemia. Hay otro tema también, ojo ahí con los países, no todo tiene que ver con el cuidado individual, si bien lo importante es la mascarilla, la distancia, como estamos acá, ¿cierto? Ustedes siempre nos ven con mascarilla en la casa cuando hay un invitado. Cuando estamos los tres solos nos sacamos la mascarilla, pero con una distancia, estiremos brazos, de mucho más de 1 metro. No nos llega. No como otros canales que usan esas mascarillas de plástico transparente que no sirven de absolutamente nada. De hecho, no sirven. Mono. ¿Qué es lo que pasa? Los países en general también se fueron a una especie de abandono del testeo del COVID-19. Y ahí son medidas que no tienen que ver con la persona individual, tiene que ver con los planes de gobierno que se están entregando. Hay muchos países donde el testeo bajó un montón. Entonces, en esos países que hablamos de, no sé, 3.000 casos, estaríamos en realidad pensando que pueden ser 6.000 casos, porque hay menos testeo. Y eso tiene que ver con prácticas gubernamentales que se tienen que ir modificando correctamente. Yo creo que el uso de mascarilla, por ejemplo, lo que tú decías en Lollapalooza, los epidemiólogos decían, es difícil que se genere una ola de contagio por este festival, porque era al aire libre. Por lo tanto, podríamos entrar a estudiar, sacarnos la mascarilla al aire libre. O sea, la playa, digamos, ya no corre. Podríamos estudiar. Es que fue tan cuestionado con respecto a los centros comerciales. En algún momento, pero en la playa también uno, claro, tomáis sol con la mascarilla, pero nadie se bañaba con mascarilla. Es que en el caso de Lollapalooza la pregunta es... Pero son cosas que tienen que ir mutando, creo yo, así como el virus, también tienen que ir mutando las medidas. Estoy de acuerdo. Pero no despreocuparse. Mira, yo creo que tenemos que mutar. O sea, no solamente lo digo como un fenómeno que sucede. Yo estoy de acuerdo con aquello incluso. Yo creo que debiéramos hoy día, endémicamente, tener una cultura de COVID. Entonces, sea responsable en la calle, ok. ¿Y qué tal si en pocas semanas más Chile dice, si usted va a estar en la calle, ande sin mascarilla, si usted así lo ha decidido, digamos? Como prácticamente en Lollapalooza, siendo que se sugería, pero había un porcentaje importante que no. Entonces, aquí viene la pregunta. Perfecto, estoy de acuerdo, me hace lógica, si estoy caminando por la calle, no uso mascarilla. Pero el sentido común, ¿no? Excepto si el aire libre, estoy en una plaza donde hay un evento y tengo una persona a 20 centímetros a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás, digamos. Ahí estoy aglutinado, que es como en el metro. Entonces, yo creo que aquí medidas que involucren el sentido común con ciertas restricciones que bajen para traspasarnos la responsabilidad. Mira, si esto es lo que pasa. Lo que pasa es que el sentido común choca con la práctica en el cotidiano, digamos. Las personas hoy en día que todavía se exige la mascarilla, fuman, comen, sin mucho respeto a los demás, sobre todo quizás fumar, digamos, puede ser un transportador un poco más engorroso porque estás expulsando, estás haciendo así, digamos que es algo que es mala idea para esto.